Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra última tutoría de desarrollo del talento humano. Para hoy tenemos programado, digamos, ver dos temitas pequeños que nos faltan, que es el de seguridad, higiene y seguridad industrial, y el del tema de la desvinculación, que es la última fase, digamos, del proceso de desarrollo del talento humano. Y también tenemos programado, obviamente, el examen final, que ya está cargado en plataforma para las 8 de la noche, ahorita lo miramos. Pero antes, como es costumbre, muchachos, los escucho con la participación. Si de pronto alguien quiere participar con algún tema interesante que haya tenido la oportunidad de conocer durante la semana. Profe, pues yo sí quisiera comentar sobre los hechos que últimamente se vienen, o las últimas 2, 3 semanas se han dado en el país y tiene que ver con el ataque o muerte de personas por parte de servidores pues de la fuerza pública. Esto, pues a pesar de que esto ha suscitado pues eh, ¿cómo se dice? Comentarios, pues, y ha levantado muchos temas de cómo debería ser el tema en cuanto a reformas con la policía e inclusive el ejército, pero siento que pues todo se vuelve como muy mediático porque los medios se encargan pues como de darle como en ocasiones como mucha espinita a esto y pues no ven, digamos, el otro lado de la otra parte de la situación, por decir algo, lo último que pasó con el soldado. Pues ya hay versiones que dicen que eso no fue directamente pues que le haya disparado a la persona, sino como que pues fue como algo accidental. Pero a lo que voy es que entonces ya esto se suscita para protestas y dentro de esto pues entra la violencia o entran como en cada marcha los grupos o los encubiertos ahí para armar desorden y afectar una serie de pues, establecimientos y afectar el orden público. Entonces pues sí quería como sobre eso comentar. Listo, Bernie, muchas gracias. Mire, muchachos, sobre eso, digamos, muy importante el aporte. Sin embargo, trato de no conceptuar en público, de no hablar en público sobre temas políticos ni sobre temas religiosos, porque son temas muy delicados. Sin embargo, lo que sí yo les puedo, digamos, como una recomendación especial, es que aprendamos a pensar, es decir, que tengamos la capacidad, para eso estamos en la universidad, creo que este tema, esto se los he dicho varias veces porque me parece que es una cosa importante, la universidad viene de universo y es de ampliar la capacidad mental. El conocimiento no está aquí, en esta aula, no lo tengo yo, el conocimiento hay que salir a conseguirlo. Y una cosa que es mayor que el conocimiento es la capacidad de análisis. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar y para eso deberíamos estar en la universidad. Esa sería la finalidad más importante, es un concepto personal que tengo yo. Y es que desarrollemos la capacidad de hacer juicios de valor importantes, es decir, de establecer qué es bueno para todos nosotros y qué no es bueno, qué nos conviene. Nos conviene, no me conviene, ¿sí? Entonces, digamos que, les cuento una cosa. Mirando solamente un ejemplo, el ejemplo de Brasil, miremos el ejemplo brasileño. Brasil venía de un gobierno de derecha que fue pésimo y corrupto. Luego pasó a dos gobiernos de izquierda que fueron malos y corruptos. Ahora entonces pasó a otro gobierno de ultraderecha que también es malo y es corrupto. La pregunta ¿es la izquierda o la derecha el problema del país? Es decir, ¿es Petro o es Uribe? ¿Cuál es el problema real? El problema real no es ese, el problema real es que ellos, cada uno, como políticos que son, tienen unos intereses particulares y mueven sus fichas de acuerdo a los intereses que tengan. Y nosotros nos dejamos manipular por ellos, ¿cierto? Entonces a nosotros nos dicen, no, que es que
Eh, Cuando les digo que la izquierda es esto y la derecha es esto, es que nosotros no deberíamos pensar así. A mí no me debería importar si soy de izquierda o soy de derecha, si la persona es de izquierda o es de derecha. Lo que debería importarnos es qué es lo mejor para todos, o sea, qué nos conviene como sociedad, como tal. Y para eso sí somos realmente malos. Padecemos de un tema, de una falta de sentido de cohesión, de sentido de, digamos, de colectividad como tal, somos muy individualistas. Y nos tienen convencidos hace años que la pelea es esa, ¿sí? Que la pelea es Uribe, Petro y tal. Entonces la gente piensa y la gente comenta y la gente dice, no, es que este es malo, es que este es malo, es que este es bueno. No, la verdad es que no son las ideologías. Yo no debería creer en ideologías, yo debería seguir a personas que tengan buenas ideas, ¿sí? Independientemente de dónde sean. ¿Sí? Si son de izquierda o son de derecha, no. Yo debería privilegiar el que tenga buenas ideas y seguirlo, ¿cierto? Si la idea es buena, si a mí me gusta, si yo sé que es buena para la sociedad y que nos va a sacar adelante, pues listo, apoyémoslo, ¿sí? Pero nosotros no lo hacemos. Entonces, las recomendaciones de ese muchachos. Recuerden que información hay mucha, todos los días nos bombardean con una cantidad de información, pero a toda la información hay que hacerle filtro. Recordemos que la verdad no existe, ustedes lo saben, la verdad es totalmente relativa. La verdad mía es diferente a la del otro, a la de la otra persona. Y ni siquiera, ustedes saben, les he comentado en alguna oportunidad, imaginen que todo es tan relativo que ni siquiera el color existe. El color es una percepción que nosotros le damos a unos niveles de vibración de algunas texturas, pero ni siquiera existe. Es decir, nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que vemos. Ahora vamos a saber qué es lo que escuchamos. No, hay que hacerle filtro a todos. Esa es la recomendación. Muchas gracias, Duerne. ¿Algo más? Hola, buenas noches. Valentín Cano, ¿cómo le va? Bien o no. ¿Cómo los vi anoche, Valentín? 2-0. Bien, bien, ¿cierto? Bien, bien, ahí vamos. Bueno, Y 3-1 la semana pasada. sí, 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 ahí vamos. Bueno, lo escucho, Valentín. Jorge, pues yo estaba escuchando una noticia, no sé si será verdad o mentira, que para diciembre vamos a tener, vamos a tener que parar otra vez con lo del COVID. No sé si será verdad o si será una noticia que ellos inventan para generar caos o qué. Pero yo escuché que de acuerdo a los casos que se han venido presentando, otra vez de nuevo va a tocar que parar todas las, mejor dicho, otra vez van a tener que hacer lo que hicieron cuando empezamos con lo de la pandemia. Entonces no sé si será verdad eso, pues me pareció importante porque si eso pasa, pues otra vez nos vamos a ver afectados todos. Sí, claro. Yo también leí algo sobre eso. Lo que pasa es que, mire, digamos que son apreciaciones de algunos expertos. Obviamente, pues nosotros somos expertos en eso, no somos epidemiólogos. Sin embargo, cuando comenzó la cuarentena, yo me puse a analizar como la información que estas personas expertas pues iban lanzando y iban entregando. Entonces, cuando arrancamos nosotros en marzo, dijimos que el pico de la pandemia era en abril. Después dijimos que era en junio. Después dijimos que era en agosto. ¿Y cuándo es el pico de la pandemia? Pues es el momento en que la curva empieza a bajar. ¿Cuándo ocurre? Yo no sé, 2 semanas, 3 meses, sí. Lo que pasa es que cuando a la gente le preguntan sobre algo, pues conceptúa, ¿cierto? Pues sí, hay un tema, digamos, de rebrote, sobre todo, por ejemplo, aquí en Pereira se comenta, yo no sé, la verdad, no conozco las cifras reales, pero se comenta que en Pereira el tema ha venido surgiendo de nuevo y que los casos han ido aumentando. A nivel país yo veo que la curva está cambiando, ¿cierto? A nivel país yo veo que la curva está descendiendo, que los casos nuevos que entran diariamente y que los fallecidos son menos, pero obviamente, pues en la medida en que se van abriendo paulatinamente los sectores de la economía, es decir, que vamos regresando a la normalidad, pues nosotros tendemos a ser, digamos, desordenados en eso. Y yo pienso que es lógico que haya un momento en que el número pues trate de aumentar un poco por un rebrote. Sí, porque vamos a tener una actividad un poquito normal. Pero miren, si ustedes miran las cifras, nosotros arrancamos
en marzo, en abril, digamos, cuando teníamos cifras ya objetivas, digámoslo así, sobre la pandemia, nosotros teníamos un nivel de recuperación del 49%. En este momento, yo no sé si ustedes lo han visto, nosotros tenemos un nivel de recuperación del 83%, casi el 84%. Es decir, que de 100 personas que se afectan de COVID, están recuperadas 84. O sea que eso ha ido mejorando. Entonces, a mí me parece un poco drástico decir, vuelvo y repito, en medio de mi ignorancia, porque yo no soy epidemiólogo, yo no conozco nada de eso, pero me parece un poco, digamos, temerario como lanzar una fecha en diciembre para volvernos a encerrar. Yo la verdad no lo creo. Yo pienso que tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que seguir, seguramente que van a haber más fallecimientos, sí, sí, porque esto es un virus y obviamente pues va a matar personas, pero los niveles, como les digo, los niveles de recuperación son altos. Yo la verdad, pues no creo, pero como le digo, pues no soy experto y no me atrevería a decirlo. Yo diría que eso no va a ocurrir y que en diciembre vamos a tener mejores cifras a nivel general, y el nivel de recuperación, ese porcentaje de recuperación de las personas va a ir creciendo, como ustedes lo han visto. Si ustedes revisen las cifras desde marzo y verán que el índice de recuperación ha venido creciendo, pero drásticamente, o sea, creciendo 60, 65, 70, vamos en el 84%, que a mí me parece que es lo importante, que la gente que se enferme de eso se recupere. Y pues, sea una persona joven, yo no digo pronto, pues a mí, ¿cierto? De pronto a mí si me diera un virus de eso, pues seguramente que me afectaría más por el tema de la hipertensión y por las preexistencias, digamos, que pueda tener y por la edad. Pero una persona joven, por ejemplo, como ustedes, que mañana se afecte, pues simplemente se guarda los 14 días para no contagiar a más personas, pero nada. Tengo un sobrino de mi ex esposa que es médico, está haciendo una pasantía en Pácora, y el hombre se infectó de COVID, salió positivo hace unos 20 días. Entonces lo tuvieron que aislar, él se aisló, 14 días, ya está libre, y en esos días hablando con él, lo único que le dio fue un poquito de diarrea, de resto no le dio nada más. Es un muchacho tendrá que 24 años, no sé. Entonces es eso, ¿cierto? Entonces, claro, pues obviamente, pues, por ejemplo, yo lo explico de esa manera, pues a mí me toca cuidarme más, obvio, pero a ustedes, digamos, si mañana les da, pues obviamente el tema es no contagiar más gente y aprender a vivir con eso. Igual, según un artículo que leí esta semana también, se supone que el país ya aseguró por el método COVAX 10 millones de vacunas. ¿Para cuándo? Esa es una buena pregunta. Yo diría que por ahí para finales del año entrante. 10 millones de vacunas con las cuales se van a atender 800.000 personas que trabajan en el sistema de salud, sí, porque ellos son la carne de cañón y ellos los tenemos que vacunar de primeros. Las personas que tienen comorbilidad, es decir, los que tienen diabetes o otras enfermedades, digamos, que pueden ser graves, o hipertensión, por ejemplo, para ese tema, y el resto para las personas de más de 60 o 65 años, ¿cierto? Y el resto, pues que se vayan contagiando y que se vayan sanando solitos. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, joven de 25, de 30, de 35 años, una persona joven, pues simplemente recibe el virus, se aísla, el sistema inmunológico genera los anticuerpos, a los 14 días está libre y ya le pasó. Entonces, ese es como el tema. Muchas gracias. Sí, Valentín. Sí, yo estuve revisando porque pues me pareció también como muy acelerado no decir eso. Y yo vi que el pico fue en agosto, el pico más alto. Y ahí empezó otra vez a descender. Sí, claro, ¿no? Y la curva ha venido descendiendo. Si uno la mira a nivel nacional, por ese aplicativo, yo reviso el aplicativo de todos los días, lo reviso, de la app de coronavirus, y ahí aparece la curva, ¿sí? Aparecen los datos de todos los países, por regiones, todos los países del mundo. Entonces uno va mirando y yo voy obviamente revisando las curvas. La curva, por ejemplo, de Estados Unidos, la curva de Francia, pues para mirar cómo se está moviendo el tema, porque pues, es una cosa que nos está afectando a todos. Valentín, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, listo, muchachos. Vamos rápidamente a revisar el tema de asistencia para que arranquemos con el tema y nos vamos a hacer parcial. Yo creo que ustedes están que se resuelven en el final. Maritza. Marta Lucía. Yo estoy presente. Jamie.
Jamie Baena no está, ¿no? Buitrago, perdón. Piedad Constanza. Piedad. Gloria Patricia. Presente, profe. Teresa. Presente, profe. Alejandro. Presente, profe. Ricardo. Presente, profe. Sandra Viviana. Presente. Adriana Ramírez. Presente, profe. Gisela. Presente, profe. Berney. Presente, profe. Paola. Presente, profe. Caterine. Presente, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias. Profe, presente, yo soy Marisa, es que estaba sin audio. Sí, pero tú me contestaste o no. No le contesté en el chat y una compañera Constanza también está sin audio y le contestó por el chat. Listo, perfecto. O sea, así las cosas, digamos, lo único que está faltando es Jamie, ¿cierto? Sí, profe, solo Jamie. Bueno, listo. Bueno, muchachos, les voy a compartir la pantalla para que miremos esos dos temas que nos faltan de módulos, esos temas corticos. Bueno, ahí lo ven, muchachos. Listo, lo estamos viendo, ¿cierto que sí? Sí, señor, ya entendió. Bueno, listo. Este es el tema 3, digamos, de esa unidad, que es salud, higiene y seguridad industrial. Son todas aquellas actividades que obviamente están dentro de las responsabilidades del área de desarrollo de talento humano, pues tienen que ver, digamos, con las condiciones generales para el desarrollo de las actividades. Todos lo conocemos, ¿cierto? Dentro de esas empresas hay procedimientos para condiciones de trabajo ideales que son unas, las de salud e higiene en el trabajo, y otras de seguridad industrial. El tema del uso de los equipos apropiados, según, digamos, eso depende mucho, digamos, de la actividad como tal, los cursos de altura. En las grandes fábricas, pues el tema de los ruidos, el manejo de los ruidos, la utilización de cascos, pues digamos, por el riesgo de los accidentes como tal, la determinación de áreas de evacuación y todos estos temas. Dentro del primero, que es salud e higiene en el trabajo, pues se maneja que hace referencia al conjunto de actividades orientadas a prevenir la exposición a factores de riesgo. Ustedes saben que solamente un tema, por ejemplo, de ventilación, o un tema de falta de aireación, o un tema de exposición a desechos industriales, pues obviamente puede afectar a una persona. Una persona, por ejemplo, que se dedique a la fumigación, o que trabaje en una mina, o que trabaje en un tema extractivo, pues tendrá un nivel de riesgo un poquito más alto, y pues el tema de salud y higiene del trabajo, pues esa área tiene que, digamos, como idear las maneras por las cuales se van a mitigar esos riesgos como tal, o se van a minorar, digámoslo así. Lo primero sería entonces prevenir, eliminar causas de enfermedades ocupacionales como tal, hoy en día lo llamamos laborales, aumentar los indicadores de desempeño controlando el ambiente de trabajo, disminuir el efecto de la ocupación en las personas que sufran alguna discapacidad o lesión, y mantener un equipo de trabajo saludable. Básicamente, tiene que ver con eso, la disposición, por ejemplo, de las áreas sanitarias, de los baños, cuando tienen que ser utilizadas por muchas personas, por ejemplo. Eso puede generar algunas enfermedades profesionales como tal, o sea, que deriven, llamamos profesionales que derivan de allí, de la actividad como tal, por factores de riesgo que se puedan presentar. Para esto debemos elaborar entonces, dentro de los objetivos, el diagnóstico de factores de riesgo. Vuelvo y les repito que esto es muy particular, digamos, de cada actividad como tal, de cada área, y creación de una matriz de riesgos como tal. Yo tengo que elaborar dentro de ese trabajo una matriz de riesgos que son los ocurribles, es decir, lo que puede
lo que es más propenso, digamos, de ocurrir y elaborar, digamos, o tener delimitados esos temas, esas áreas, esos aspectos como tal. La educación a los miembros de la organización para prevenir y controlar los riesgos, también la realización de exámenes ocupacionales periódicos, preferiblemente anuales. Ustedes saben que todas las empresas hoy en día de un tamaño importante, pues hacen unos exámenes médicos que pues, no son de mucha profundidad, pero que sí, pues digamos que son como de rutina y también los hacen, pues no solo al ingreso de una persona, sino también cuando se retira. Eso es más digamos, un tema de salvar responsabilidades. Cuando una persona se retira, pues le hacemos un examen médico, también no muy profundo, pero simplemente pues como que tratamos de que un médico nos dé la certificación de que la persona está bien médicamente, pues para que de pronto no se vaya a presentar una demanda o un tema de una posterior, digamos, afectación contra la empresa como tal. El sistema de control y verificación de riesgos para determinar el incremento o disminución, es decir, el manejo, la gestión que tenemos que hacer. Hay unas acciones preventivas como tal, como el diagnóstico de los factores de riesgo, y se deben efectuar análisis de ambiente, locación, iluminación, ventilación, lo que les comentaba ahorita, desplazamientos, movimientos repetitivos, ergonomía, la ergonomía es importante, las sillas, por ejemplo, los horarios, las jornadas de descanso y recursos de la actividad como tal. Digamos que si tenemos en cuenta esos factores de riesgo, pues podemos diseñar unos planes para poder mitigar cada uno de ellos y lograr, digamos, una mayor productividad. En últimas, ¿de qué se trata esto? Se trata de generar una mayor productividad, pues por comodidad y por bienestar del personal, de las personas que laboran, de los colaboradores, y también, obviamente, evitar problemas severos, digamos, posibles demandas o posibles afectaciones. Hay un riesgo legal importante, digamos. También la educación a los miembros de la organización para prevenir y controlar los riesgos. Entonces, brindar capacitaciones por áreas, charlas educativas, digamos, eso se utiliza mucho. Certificados de salud ocupacional, también las aseguradoras de riesgo, las empresas que se dedican a esto, pues entregan talleres y capacitaciones a las personas como para que estén un poquito enteradas del tema. Realización de exámenes ocupacionales y el sistema de control. Bueno, sobre la seguridad industrial, hace referencia al conjunto de actividades que se diseñan para disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes y de accidentes en el lugar de trabajo. Digamos que se da mucho para el tema industrial, pues ustedes saben que hay actividades que son muy riesgosas, en las que las personas tienen que manipular máquinas, en ocasiones de un gran tamaño, y que obviamente tienen que tener unas medidas de seguridad especiales, porque ustedes saben que se han presentado accidentes terribles, digamos, en ese tipo de actividades como tal. Entonces, esa seguridad industrial trata como de eso, la ubicación, el uso de los elementos de seguridad, guantes, por ejemplo, no sé, cascos, botas con puntera de acero, cosas como esas. Al igual que en el plan de higiene, el de seguridad cuenta con unos elementos claves, que son, por ejemplo, la prevención de robos, prevención de incidentes y accidentes y la prevención de incendios, que es importante. También se maneja allí lo que es el manejo de materiales, la limpieza, también tiene que ver, la identificación y almacenamiento de los materiales, sobre todo cuando son, digamos, peligrosos, digámoslo así, que tienen algún efecto a la exposición humana. El estado de las maquinarias y los equipos, la demarcación, las escalas, la ventilación, la iluminación, instalaciones eléctricas, de gas, bueno, todo eso que tiene que ver con seguridad industrial. Las brigadas de emergencias, los controles de factores como ruido, temperatura e iluminación, eso es importante. El mantenimiento de los extintores, solamente eso. Ustedes saben que el estado más normal que tiene un ventilador, que tiene un extintor, ¿cuál es? Vencido, ¿cierto que sí? Cada que uno los mira están vencidos, ¿o no? Inclusive el del carro, cuando uno lo va a mirar, cuando uno lo va a mirar ya tiene un año de vencido. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras pues no tenemos como mucha cultura de eso. El estado de las áreas sanitarias, la calidad de los pisos, por ejemplo, la calibración de las herramientas, la ubicación de las estanterías, el mantenimiento de maquinarias, el control de desperdicios cuando son peligrosos, la definición de puntos de encuentro, eso es importante también, aunque digamos que
Sobre eso se ha trabajado y hay, pues hay actividades que uno las ve como, ¿cómo le explicara yo? Irrisorias. En alguna oportunidad leía yo un manual de manejo de emergencias y decía que, por ejemplo, en un temblor, las mujeres deberían tener dentro de su, ahí en la oficina, dentro de su cajonero, unos zapatos bajitos, porque en tacones es muy difícil salir corriendo. Pues a mí me parece una medida rara, porque yo no creo que alguien en medio de un temblor se acuerde de cambiar los zapatos. ¿Ustedes qué creen? No, pues eso es muy ocurrente. ¿A qué hora se va a cambiar una mujer, quitarse esos zapatos y ponerse otros? O acordarse dónde los dejó. Sí. Eso es Sin embargo, dentro de esos trabajos que uno ve a veces de seguridad industrial, existen esas, pues, perdónenme la expresión, esas bobadas, ¿sí? Pues yo, de pronto delimitar un área, de pronto, digamos, como en un avión cuando se prenden las luces, digamos, en caso de un incendio, alguna cosa, pues sí, pues pueden servir de algo, pero hay recomendaciones que realmente son inocuas para eso. Pues yo debería como manejar algo que sea un poquito más, realizable, que sea un poquito más llevado a la realidad. Muchas veces exageramos en el tema de las prevenciones o de las actividades como tal. O también cometemos errores al elegir a los comités paritarios, porque muchas veces, digamos, la persona que pertenece a un comité paritario pues tiene que tener unas condiciones especiales, tiene una persona tranquila, tiene que ser una persona serena, una persona que imprima a los demás una tranquilidad en el momento de una emergencia. Pero pues, eso muchas veces es el que más, el que no está o el que se deja, digamos, poner ahí porque pues nadie quiere pertenecer a un comité de estos. Entonces, digamos que nosotros no tenemos como la cultura para eso. Es importante determinar que para el establecimiento de buenas prácticas en el tema de prevención, seguridad industrial y tal, pues deberíamos manejar esos aspectos, digamos. No es un cargo o no es una, pues eso no es un cargo, no es una designación que pueda tener cualquiera, sino que debería tener como alguna característica especial. Hay 4 grupos de preocupación que aborda la seguridad industrial, que es la accidentología, o sea, el índice de accidentalidad como tal, el control de fuegos, el ambiente y señalización, y los implementos de trabajo, ropa y herramientas. Sobre esas 4 labores trabaja básicamente. Este video lo vamos a dejar pendiente, de pronto el domingo, mañana que estén despachados por ahí después de misa, ustedes se lo pueden ver. Y bueno, hasta ahí sobre el tema de seguridad, higiene y seguridad industrial, muchas de sus preguntas. Pues es un tema muy básico, todos lo conocemos, en todas las empresas donde hemos trabajado, pues hemos tenido la oportunidad de participar de pronto en estos comités, de participar en estas charlas de seguridad industrial. Es muy normal, digamos, que en una empresa de tamaño importante pues lleguen permanentemente informaciones, folletos, brochures, que inviten a la gente, digamos, a que trate de manejar los momentos críticos, ¿sí? Y también, pues obviamente, las actividades que la empresa desarrolla en el tema de higiene y en el tema de condiciones de trabajo como tal. La sola aireación de una oficina, o sea, la sola ventilación, por ejemplo, pues puede ser un factor que genere resfriados o cosas así. Y son temas que tenemos que tener en cuenta en seguridad industrial y en higiene en el trabajo. Muchas de sus preguntas hasta ahí. No, señor. No, profe, todo bien. Bueno, listo. Vamos entonces al último tema, que es la fase de desvinculación. Es la fase, digamos, lo podríamos llamar coloquialmente, si estuviéramos en la calle charlando, la fase más aburridora, ¿sí? Cuando uno como jefe le pagan le encomiendan la tarea de despedir a Pedrito, ¿sí? Pasarle la carta de despido. ¿Por qué? Pues porque terminó el contrato, porque se redujo el número de personal, o porque no se cumplieron las expectativas que teníamos con Pedrito. Entonces, digamos que es un momento difícil, es la última fase, digamos, del proceso, y es delicado porque pues generalmente no hay entusiasmo de ninguna parte. Si la persona se va muy contenta porque consiguió un mejor trabajo, seguramente el empleador no va a quedar contento. Y si la persona se va porque lo despidieron, pues tampoco creo que se vaya a ir muy contento. Lo más importante, muchachos, de esto es
digamos, como tener, en el momento en que nosotros tengamos el poder de decisión, que nosotros tengamos que tomar este tipo de decisiones, valga la redundancia, con base en un empleado, estar seguros, siempre estar seguros de que se está tomando una buena decisión, por lo menos de que se hicieron de que se llevaron a cabo las acciones correctivas, porque ustedes no saben eso es lo que significa un despido, ¿sí? Detrás de un despido hay una situación económica de una familia, de unos niños, de muchas personas. En una oportunidad, en un curso que yo veía de recursos humanos en la Universidad de Manizales, tuve un profesor que era el director de Confamiliares allí, el doctor, ay, no recuerdo cómo se llamaba. Entonces él nos contaba una historia una vez que a mí me quedó sonando, ¿cierto? Y me la aprendí, me acuerdo de ella. Una vez uno de sus jefes de área, cualquiera, él era el director general de Confamiliares, vino a su oficina y le manifestó que iba a solicitar el despido de Pedro, que era uno de los conductores de uno de los carros de allá. Entonces, él le preguntó, listo, y bueno, ¿y por qué? Dígame, listo, no hay ningún problema, justifíqueme, o sea, dígame por qué tenemos que despedir a Pedro. Porque es que en los últimos 6 meses ha venido 3 lunes como en Guayabado, como bajo los efectos del alcohol y tal, y hemos tenido que suspenderlo. Entonces, ese señor, la pregunta que le hizo fue, bueno, listo, no hay ningún problema, eso es una falla grave, es una falta grave. Dígame, ¿cuánto lleva el señor trabajando con nosotros? Dijo, lleva 10 años trabajando con nosotros. ¿Y desde cuándo se está presentando la situación? Entonces, el señor le dijo, no, hace 6 meses. Dijo, bueno, entonces, a usted le da por pensar que de pronto a ese señor le está atravesando por una situación particular en este momento. Yo no sé, el tipo no tenía información, entonces me hace la tarea que le voy a encomendar es que usted vaya y se documente, hable con él, reúnase con los compañeros y establezca cuál es la razón. O sea, él debe tener un problema puntual, porque si lleva 10 años con nosotros, si es un buen empleado, si lleva 10 años porque es un buen empleado, y si en los últimos meses ha cometido 3 fallas, tenemos que establecer por qué. Si la podemos corregir, la vamos a corregir, y si no podemos, pues yo le firmo la carta de despido. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que este señor era tan responsable en ese tipo de decisiones que no se dejaba convencer de cualquiera. Decía, no, venga, justifíqueme de la manera más idónea, más objetiva, por qué tenemos que prescindir de ese empleado como tal, porque vuelvo y le repito, la desvinculación de una persona no es un tema fácil, es un tema que puede arrastrar una situación social difícil para una persona, por ejemplo, ¿sí? Y también pues pueden haber problemas, o sea, uno tiene que ser comprensivo en ese tema. Hay empresas que lo manejan, hay empresas que no, hay empresas que simplemente la primera falla pues simplemente toman la decisión y ya. Pero eso les quiero dejar como reflexión, porque mañana, pues mañana cuando ustedes tengan sus empresas, o si ya las tienen, o si van a manejar unas áreas importantes, pues uno tiene que hacerse unas preguntas antes de tomar una decisión de firmar una carta de despido. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos a tratar de mirar este videito, vamos a ver cómo está. No está visible. Bueno, listo, entonces, esta es la última fase entonces del tema de desarrollo de talento humano, que habla de la desvinculación, que es el plan de sucesión o el plan de jubilación. Cuando una persona llega pues a su edad y tal, y se jubila, se pensiona, pues simplemente se retira y comienza a disfrutar, digamos, de su pensión como tal. O también, digamos, cuando hay planes de sucesión, es decir, cuando simplemente nosotros hacemos transición de carrera, estamos trabajando en una empresa, mañana nos retiramos y nos vamos a trabajar a otra empresa diferente. Hay un tema importante allí, que me parece, no está en el módulo, pero me parece importante resaltarlo, y es como cuando una persona se va, o cuando uno tiene que irse de una empresa, pues es como no mirarlo como un fracaso. Tal vez ya se los había comentado. Digamos, cuando uno lo despide, pues ese momento es difícil, ¿sí? Cuando una persona la despiden de un empleo, pues ese momento es complejo y tal, y son sentimientos pues muy encontrados y tal, pero precisamente ese descontrol mental que tiene hace que le sea más difícil ir a una entrevista y conseguir un trabajo. Uno tiene que como ayudarle a esa persona. Por eso hay empresas de un tamaño importante que cuando despiden a una persona, cuando les piden por justa causa, por terminación de contrato o algo así, no por justa causa. Cuando es por justa causa, pues obviamente no hacen nada, simplemente si la persona cometió un error, se va y ya.
Pero cuando es sin justa causa, pues le dan un taller, lo llevan a una capacitación en donde le explican más o menos pues, cómo debe prepararse para ese nuevo momento en el que tiene que salir a hacer una transición de carrera. Se llama, así lo llamamos, la transición de carrera. Porque hay veces que ese sentimiento de fracaso que uno tiene, esa vaina lo proyecta a uno y lo lleva como a tener una mentalidad de que no voy a conseguir otro mejor empleo, y seguramente que sí se va a conseguir. Es decir, el hecho de que a uno lo desean de una empresa no quiere decir que el mundo se haya acabado o que la actividad económica de uno se haya acabado. Todos los cambios, si uno los proyecta de buena manera, todos los cambios deberían ser para mejorar, todos los cambios deben ser para mejorar. Me parece importante eso. Bueno, el objetivo general es reconocer los factores que afectan el desempeño laboral del talento humano desde la evaluación o control del subproceso para realización de procesos de desvinculación efectivos y conservando, obviamente, la normatividad, que estén dentro de la ley. Ustedes saben que una demanda laboral, a una mala decisión en una terminación de un contrato le puede generar una demanda importante a una empresa. Y específicos, identificar las pautas de verificación que hacen parte del seguimiento en un proceso de gestión humana, reconocer el uso del concepto de indicadores de desempeño, evaluación de desempeño como tal, en la elaboración de una evaluación, y entender la importancia del proceso de desvinculación y la relevancia de una planificación adecuada para él, es decir, que sean decisiones tomadas con algún tipo de planeación como tal. Hoy en día, pues es un poco difícil, ustedes saben que estamos viviendo un momento muy difícil en la economía, y seguramente que ninguna de las empresas que hoy ha tenido que despedir a mucha parte de su personal, pues lo tenía dentro de sus planes. Son cosas, digamos, que se salen un poquito de la cotidianidad, pero pues que existen también. Bueno, antes de ingresar a esta fase de desvinculación, las empresas acostumbran realizar procesos de acompañamiento, vigilancia y control, un poquito los que les comenté ahorita, para detectar condiciones o comportamientos que generen posibles acciones de mejoramiento. Es decir, la verdad es que sí, no es que se esté acabando el cargo, yo debo darle a la persona como la oportunidad de que mejore, ¿sí? Como la oportunidad de que cambie, digamos, su performance, digámoslo así, o su nivel de actividad, para que tenga, digamos, como otro chance, digamos, dentro de la organización como tal, no tomar la decisión desde un principio. Dentro de esto se manejan mecanismos de supervisión, también, y hay acciones permitidas, de los que nos habla la temática, y acciones sugeridas. Dentro de las acciones permitidas tenemos entonces comprometer bajo la condición, personal de confianza, la disponibilidad del empleado de forma permanente. Hay un tema, digamos, que maneja la ley laboral, y es los empleados de confianza, de manejo y confianza, que son unas personas que tienen un fuero especial dentro de la empresa. Cuánto manejan valores, manejan llaves, manejan claves, que se les tiene una confianza especial y van a ser juzgados en algún momento en un tema laboral con un rasero un poquitico más fuerte que a los demás. Hacer entrega, por ejemplo, de teléfonos móviles corporativos para garantizar las respuestas fuera de jornada. Es decir, hay trabajos que son 24 horas, ¿cierto que sí? Que le toca a uno estar pendiente todo el día. Hay diferentes tipos de labores en las que ni siquiera existe el horario laboral como tal. Dentro de la jornada laboral, solicitar el registro de ingreso y salida, la separación de niveles de acceso, y dentro de la actividad puntual, rondas de verificación física, solicitud de informes, cuando son temas de seguridad, por ejemplo, el tema de las bitácoras, las minutas, porque esos documentos son legales y se pueden utilizar, pueden ser utilizados en un juzgado, en una fiscalía, digamos, para tratar de probar algunas situaciones. Aplicación de indicadores y sistemas de medidas para la eficiencia. También, dentro de las acciones sugeridas, en este aspecto, está la autonomía de autorregulación, la iniciativa y compromiso, y los estímulos por cumplimientos de objetivos organizacionales, lo que tiene que ver de pronto con un tema de motivación. Dentro de estas está, por ejemplo, permitir que cada empleado regule su tiempo laboral. A ver, este tema es complejo, pues porque no todas las personas son automotivadas, no le puedo delegar esa responsabilidad a cada persona. Por eso yo tengo que manejar hoy en día el tema de los indicadores. Es decir, yo puedo negociar tiempos, pero no puedo negociar metas.
Si una persona tiene una responsabilidad en productividad de X número de unidades, por ejemplo, en el mes, yo le puedo manejar el tiempo. Y el tiempo es un buen motivador, es decir, darle tiempo a la gente, permitirle que saque tiempo para hacer otras actividades. Sin embargo, eso depende de su productividad como tal. Si cuando haya realizado la productividad, pues sí, porque yo la productividad sí definitivamente como jefe, pues yo no la puedo negociar, ¿sí? Si la productividad son 100, yo no puedo negociar eso. Tienen que ser 100 como mínimo. Que haya una persona que lo haga en la mitad del tiempo, bueno, es más hábil, tiene una mejor forma, desarrolló una mejor técnica para hacer el trabajo y yo lo puedo permitir, ¿cierto que sí? En algún momento puedo ser flexible en eso, pero en la meta como tal, no, en el resultado no puedo. También permitir realizar reuniones de seguimiento a los resultados de forma periódica, es importante, o sea, tiene que ver con la evaluación de desempeño. Contratar personal de relevo para cubrir turnos de descanso, pues en el caso de que sea relevante hacerlo, eso digamos se da cuando las actividades son repetitivas, cuando son por tarea o por ejemplo cuando es gestión comercial, pues eso será difícil, contratar un relevo para que venda los 10 productos que la persona no pudo, eso va a ser un poco complejo, pero cuando son tareas repetitivas, sí. Bueno, por último, sobre el tema de la evaluación de desempeño, ustedes saben que en casi todas las empresas de un tamaño importante, pues elaboran periódicamente unos exámenes, sí, una evaluación de desempeño. Pues, ¿por qué? Porque por aquello que decimos nosotros que lo que no se mide no es susceptible de mejorar. Es decir, para poderlo mejorar lo tengo que medir y lo mido con base en unas evaluaciones que tengo que hacer. A nadie le gusta. Cuando uno le hablan de exámenes, pues uno se pone maluco, se pone nervioso, le da estrés y tal. A ninguna persona le gusta, digamos. Nadie dice, uy, qué rico, hoy que hay final, ¿cierto que sí? Pero pues hay que hacerlo, definitivamente. Esa evaluación de desempeño pues tiene que ver entonces con los performance, digamos, de cada uno y trata, digamos, de alguna manera homogeneizar, qué bueno fuera, hacia arriba los desempeños de cada uno. Ustedes tienen, por ejemplo, mañana que manejar un grupo de 20 personas que todas realizan la misma labor. Difícilmente van a lograr que todos tengan el mismo desempeño. ¿Por qué? Porque eso es muy personal. Hay personas que tienen una mejor forma, que tienen más habilidad, que tienen competencia para la tarea y les resulta mucho más sencillo realizar la labor. Hay otros que no, que de pronto les cuesta un poquito más de trabajo y obviamente habrá que tenerles un poquito más de paciencia. El qué y el cómo, indicadores de desempeño y resultado, el quién y cuándo, el personal a cargo del proceso y la frecuencia. Debe haber una área, digamos, que está seguramente adscrita al Departamento de Desarrollo de Talento Humano, que va a diseñar, digamos, estas pruebas y va a establecer estratégicamente qué es lo que queremos saber, o sea, qué es lo que queremos evaluar dentro de esas actividades, con el fin de mejorarlas y también con el fin de un día definir con base en esos perfiles de desempeño los perfiles, valga la redundancia, de las personas que se necesitan allí. Hay unos indicadores entonces que se manejan de desempeño y resultado. Aquí hay unos ejemplos. Indicador de para un asesor de servicio al cliente, responde asertivamente y de forma rápida a todas las preguntas formuladas. Esa podría ser una manera de evaluarlo, ¿cierto? Una persona que está en el front office, sí, que está allí atendiendo a todas las personas que llegan. La interpretación de resultados sería, por ejemplo, menos del 30% sería resultado negativo, entre el 31 y el 60 mejorable, entre el 61 y el 80 aceptable y entre el 81 y el 100 el resultado esperado. Es decir, eso es como un ejemplo de cómo podría yo, dependiendo de lo que yo necesite, que ese asesor de servicio al cliente haga, o sea, cuál es el cuy del asunto. Cada actividad como tal tiene una esencia. Yo cuando manejo personas, cuando tengo la oportunidad de, digamos, de gestionar, pues yo debo establecer en cada uno de los cargos qué es lo negociable y qué es lo no negociable. Hay cosas que son del cuy del asunto, o sea, que son el nervio central de la actividad. Eso no lo puedo negociar. Podré negociar algunas otras, ¿sí? Pero hay algunas que no. Entonces, en estas evaluaciones, digamos, de desempeño, lo que trato yo de definir es qué
es lo importante, que es lo básico de ese cargo para poder hacer las preguntas correctas. Esos son como ejemplos como tal. Sobre el personal a cargo del proceso de frecuencia, bueno, eso lo define pues, la gerencia, digamos cada cuánto necesitamos nosotros llevar a cabo una labor de evaluación de desempeño. ¿Para qué? Pues para lograr resultados efectivos y para tomar decisiones en el momento en que se necesite. Hay metodologías de evaluación, algunas por jerarquía, que esta evaluación la realiza el jefe inmediato del evaluado. Generalmente es una valoración subjetiva, ya que hay relaciones de por medio y podrían afectarse tras los resultados entregados. ¿Por qué hablamos de que hay una valoración subjetiva? Porque cuando uno trabaja con personas, por lo general, uno tiene un tema que es filiativo, digamos, ¿sí? Que es de afiliación. O sea, uno tiene más química con Pedro que con Luis. ¿Por qué? Por alguna razón. Separarnos de eso es muy difícil y tratarlos a los dos de la misma manera es muy difícil porque nosotros somos seres humanos. Entonces, por eso hay una parte de la evaluación que es subjetiva y que nosotros debemos entrar a manejar. Hay una que es por procedimiento administrativo, que es la que realiza una persona que hace parte o fue delegada por un funcionario de recursos humanos. Digamos, es más técnica como tal. Y hay una autoevaluación también. Esta evaluación es entregada al empleado para que haga la autorrevisión de su desempeño. Es importante también. No es muy relevante, porque digamos que nosotros no somos muy buenos. Cuando ustedes les preguntan en una entrevista cuáles son sus defectos, tenemos muchos. Pero cuando le preguntan cuáles son las cualidades, eso sí es más difícil. O sea, cuando uno va a una entrevista, uno tiene que irse preparado, porque cuando le preguntan cuál es su cualidad principal, ahí se lo ponen a uno a patalear, digámoslo así. Y por último, una que me gusta a mí mucho, que es la evaluación 360 grados. ¿Sí la conocen? No, señor. Bueno, la evaluación de 360 grados. ¿Sí? En la empresa la hacen cada año. ¿Quién me habla, Valentín? Sí, señor. Sí, Sí. profe. Es En la importante. empresa la hacemos cada año, que es la autoevaluación, la evaluación de las personas que uno como que les da como, ¿cómo le explico? Como que son clientes de uno, Sí, pero que trabajan en la misma empresa. sí. Y la evaluación del jefe. Claro, sí. Eso es muy importante. A mí me encanta la evaluación de 360 grados porque por una razón muy sencilla. Resulta que nosotros, los seres humanos, nosotros somos muy parecidos a un iceberg. Cuando ustedes ven un iceberg, pues por lo general lo vemos en televisión, ¿cierto? Por aquí en Barranquilla no se ven iceberg ni en Cartagena. Ustedes ven un iceberg, ustedes ven una formación de hielo, ¿cierto? Y tal. Pero eso que nosotros vemos es el 10%. El otro 90% está debajo del agua y no se ve. Así somos nosotros. Nosotros mostramos un pedacito de lo que somos y el resto lo tenemos oculto. Hay una metodología de evaluación que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari habla de lo que yo conozco de mí que la otra persona no conoce, lo que no conozco que la otra persona sí conoce, lo que yo no conozco y la otra persona no conoce, y así se establece como una evaluación. Esa evaluación 360 grados es importante. ¿Por qué? Es realizada por todas las personas que pueden ver la labor del evaluado desde diferentes ángulos. En ellos están los superiores, los subordinados y compañeros de trabajo. Es una evaluación más compleja y usualmente verifica, además del desempeño laboral, el desempeño conductual y el manejo emocional. ¿Por qué es importante esta evaluación? Entonces, mire, porque nosotros somos seres de 1000 caras. O sea, nosotros tenemos una cara, o sea, yo tengo una cara para mi esposa, por ejemplo, tengo una cara para mi hija, tengo una cara para mi subalterno, tengo una cara para mi jefe, tengo una cara para el vecino, ¿sí? Todos son diferentes. Entonces, por eso la evaluación 360 grados. Usted han escuchado decir, por ejemplo, que esa persona, y me ha pasado mucho, digamos, en la vida laboral, que uno tiene un compañero esos que son chéveres y que sí, que uno la va bien con ellos, pero resulta que son malos jefes, ¿sí? Que tratan mal a sus subalternos. Y uno no entiende por qué, ¿cierto? Pues por eso, porque la cara que tienen para manejar el subalterno es diferente. Por eso la evaluación de 360 grados es importante, porque mide, digamos, como todos los aspectos que tiene la persona. Mide lo personal, mide la parte actitudinal, mide, digamos, el respeto, la autoridad y todas estas cosas. Bueno, muchachos, por temática vamos a dejar aquí.
Y vamos a ir a presentar el final. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. No, señor. Bueno, listo. Entonces, muchachos, les comento. El examen está, pues yo lo tengo ahí programado para las 8, pero pues si ustedes quieren y están de acuerdo, se los habilito en 3 minuticos para que lo comiencen de una vez. Son las 11 preguntitas, falso y verdadero, selección múltiple, la información la tienen ustedes, o de la lógica o de los apuntes, no tienen pierde, mejor dicho. Es el regalo de amor y amistad que no les había dado. Ah, ya los había dado con otro examen. Sí. Muy regalado el profe. Gracias. Este es el de Navidad, porque seguramente en Navidad no nos vamos a ver. No, se adelantó mucho. Sí. Ah, por ahí vi Profe, que... de una. Por ahí vi que unos niños se matriculaban conmigo en otro curso. Profe, ¿es con tiempo o no? Sí, es con tiempo, tiene 40 minutos. Sí, mejor de una vez. Mi profe, mejor habilite. Bueno, listo. Entonces se los habilito en 3 minutos. Muchachos, si no hay más preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones, dejamos aquí este curso. Ah, bueno, un parroquial, el parroquial, los avisos parroquiales. Vamos a, yo trato de subir las notas a Odin por tarde del martes, ¿sí? Es decir, subir, ya está, allá ya está la nota del primero, entonces subir la del segundo, la del final y subir la nota del 30%. Por si tienen algún reclamo, si de pronto a alguien no le gusta el 5, yo con mucho gusto se lo rebajo. Pero entonces que lo hagamos con tiempo, ¿sí? No esperemos que se nos pasen las fechas de corte, porque después de que se pasan las fechas de corte es muy difícil hacer modificaciones, a veces es imposible, porque no nos abren el aplicativo como tal. Entonces, porfa, yo me comprometo a que el martes por tarde están todas las notas, las 4 notas. Y entonces, para que por favor estén muy pendientes, sí, muchachos, se los recomiendo de manera especial, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Yo le pago. Yo voy a estar aquí pendiente por cualquier eventualidad que se presente. Muchas gracias a todos, muchachos, por la atención. Perdonen lo malo. Ya saben que cualquier cosa en la que les pueda colaborar con el mayor gusto, me pueden escribir, me pueden llamar. Cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga. Gracias, profe. Amén, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias.